Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos con Expedition Rome. El último día estos malhechores nos tendieron una emboscada justo casualmente de reunirnos con el amigo Lurko en este lugar. Así que todo parece sorprendentemente sospechoso, pero bueno, la cuestión es que el amigo Lúculo nos ha citado y hemos dicho de reunirnos en la villa para ver qué quiere el amigo. Así que vamos a ver qué nos presenta Lúculo, a ver qué nos quiere contar y vamos a continuar con esta historia porque la verdad se pone un poquito tensa. Os voy a dejar por aquí arriba una etiqueta para que veáis la serie completa si lo deseáis y comenzamos con Expedition Rome. Bueno, vamos a dirigirnos a saludar a Lúculo, que es lo principal. Bueno, a saludar. Primeramente nos vamos a reunir, porque tenemos un mensaje de Lúculo. Nos vamos a reunir en la villa. Podríamos llegarnos al Senado, pero en este caso no es necesario, ¿vale? Porque ya estuvimos hablando con Cicerón. Pero nos vamos a llegar a la villa, nos vamos a reunir con todos nuestros amigos para ver qué quiere Lúculo y qué es lo que nos depara el futuro después de haber estado en Roma. Algo se está cociendo y quiero descubrir lo que es. Vamos a ver. Vale, ya estamos de nuevo aquí en la villa. Aquí deberían estar todos reunidos. Bueno, no están todos, pero imagino que estarán. Estarán por la puerta y me lo he saltado, ¿no? Sé que solo está por aquí. Bueno, ahora lo encontraremos a los demás. Parece que tenemos aquí solamente a las chicas. Hola, madre. Llego justo después del mediodía. La jinete insiste en que te entregases en persona. Parece que esta mujer también le dijeron que se reuniese aquí contigo. El procónsul me ha pedido que encuentre. Dijo que tú sabías por qué. Me alegra verte, vieja amiga. Gracias por venir tan rápido. Siempre ocurre cosas emocionantes cuando estás cerca. Un mensaje, por favor. Catulus, debes dejarlo todo y venir inmediatamente a la tierra de los Nasamones. Estamos en grave peligro y me temo que en este caso, con estamos, me refiere a tanto a nuestra familia como a Roma. Parece que hemos subestimado a Vitelio Lurco. Aunque al hermano pequeño no ostenta ningún poder político importante, es el líder en facto de la familia. Un hombre ambicioso y prudente siempre es un enemigo a tener muy en cuenta. Su conducta amistosa oculta un corazón inflamado por el deseo de la venganza. Todavía recuerda cómo desmantelamos sus operaciones ilegales en Asia y me temo que quiere nuestras vidas como retribución. No está bien la cosa. Tengo razones para pensar que Lurco está planeando algo grande. Y especuladores dicen que se preparan para apartarme de la fuerza de mi posición en la tierra, de los Nasamones, y a hacernos pasar por el alzamiento del pueblo. Si tiene éxito, es probable que Roma pierda el control de todo el territorio, lo que le proporcionará a Lurco la excusa perfecta para desafiar los cónsules. Nos podemos permitirnos que siga adelante con el plan. Necesito tu ayuda. Reorganiza la Legión Victris. Sé que todavía te son leales. Después zarpa hacia las tierras de los Nasamones de inmediato. Un ejército listo para batalla será lo último que Lurco esperaría. No desesperes. Recuerda que en el momento más oscuro ocurre justo antes de amanecer. Considera esto una oportunidad. Si logramos cambiar las tornas con Lurco, al menos podemos exponerlo como el criminal que es. Vale, espero ansioso tu llegada, tu patrono y querido amigo, Lucio Licinio Lúculo. No he podido encontrar a Cálida, pero he traído a Bestia. He llegado la primera. Se te ve bien, Bestia. ¿Ya estás recuperando de nuestra última pelea? La herida no fuera ningún problema, pero todavía estoy con la deuda con el propietario de la arena por los daños causados. ¿Quién ganó? No se decidió. Nos suplicaron que nos detuviéramos antes de arrasarlo todo. Estos dos son unos bestias, tío. Hay tiempo de perder. Hacer los preparativos y zarpamos hacia las tierras de Nasamones en unos días. La tierra de Nasamones hacia la tierra en 2 días. Da igual, 2 días lo que vamos a tardar, ¿no? Deberíamos irnos lo antes posible, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ese es preocupado. Ni peros ni peras. No hay tiempo. Esto es importante. A ver. No creo que sea capaz de dejar Roma tan fácilmente. No me haga esto, Caeso. Recuerda la serva que se acercó a nosotros en la casa de Marcelo Vistano. Sí, ¿qué pasa con ella?
Pues eso te decía la verdad, al menos en parte. Ha dado luz a una niña. Vale. ¿Y qué quieres que te diga? Pues se nos enamora, supongo, sí, gracias, sí, supongo. Al parecer intentó escapar de Visanio, que resulta que es Dominus. El problema es que me culpa a mí por ello. Tu asunto personal jamás debería interferir con el trabajo. Arréglalo. Si no, busca un abogado y solucionalo. Yo con los gastos. Búscate un abogado, hombre. Puede que lleve unos días, pero seguro podemos destronar a la delegación. No quiero que tarde días. Vale, se encargará que volvamos a salvo. No creo que tengamos unos días. No deberíamos esperar unos días, tío. Deberíamos irnos hacia Lúculo en 2 días. Bueno, vamos hacia Roma. Y a ver qué... Bueno, hacia Roma no. Ahora nos mandan a Egipto, creo. A ver. Salvete, travelers. Welcome to the villa of Lucullus of Africa Proconsularis. Bienvenida a la villa de la provincia de Lúculo. Declara vuestra identidad e intenciones. Identidad e intenciones, ¿no sabe quién soy? Mi disculpa, por supuesto. Qué estúpido he sido al no reconocerme. No está tu presencia. Informaré al procónsul enseguida, por favor. Esperar en el patio. No. Desde luego espero que el resto de la legión de facultades mentales no extraña que Lúculo necesiten mi ayuda. Vale. Llegado una cosa. Dime. Creo que no te ha reconocido. Eso parece. Ese hombre es un tarugo. ¿Qué quieres decir? Esto me huele mal. Aquí ocurre algo. ¿Cómo qué? Pequeño detalle. La armadura le queda un poco pequeña. No ha dicho tu nombre en ningún momento. ¿Y ha observado que no ha pronunciado el nombre completo del procónsul? Dice que quienes tienen el corazón traicionero solo ven traición en el corazón de los demás. Es un hecho bien conocido que las mujeres sois traicioneras por naturaleza. Pero por favor, Sinero, por favor. No diga eso, no diga eso, hombre. Vaya, ¿y por qué no sigue solo la avanzada edad, Cineros? ¿Por qué sigue solo? Bueno, mejor excedernos de cautela que quedarnos cortos. Por fin una verdad en la boca del viejo. Deberíamos matarlos a todos. Bueno, no es exactamente lo que iba a proponer. De hecho, es lo contrario. Yo estoy con bestia, ¿eh? Matarlos a todos es la opción más cautelosa. ¿Puedo conocer el significado de esa palabra? ¿Qué pasa? Porque sea tosco y actúe sin propiedad, es evidente que no es romano. Vale, estoy de acuerdo con Cálida. Esconded vuestros pugios por si acaso. Preparados para luchar. Que siempre estoy preparado. A ver. ¿Ya se puede equipar el armamento? Porque yo estoy aquí en Roma y estoy un poco... O sea, ya no estoy en Roma y ahora me siento un poco desnudo, la verdad. Aquí con este... Este escudo está brutal. Me lo voy a quedar, pero... A ver, ¿qué espada o qué lanza me puedo poner que sea mejor que la que tengo? Yo creo que lo voy a ordenar por nombre. A ver, quiero espadas. Espada para mi personaje. Esta es mejor de momento. Y esta es mejor, pero los ataques que tiene no son los mejores. Me podría servir, ¿eh? Sé que esta es mejor para arma de 2 manos. Para que tenga arma de 2 manos. Me voy a quedar con la que tengo ahora mismo. Me voy a quedar con el golpe de escudo y estos dos que me molan esas. Aquella de 2 manos no me hace falta. Bueno, quizás me la ponga. Me voy a poner estándar. Ya está. Este y esta. Vale, genial. Ahora, secundaria. Amigo mío. Te vas a poner el escudo de la égida. No sé cuál está. Están chulos los escudos que estoy consiguiendo, tío. La verdad es que en esta partida estoy consiguiendo escudos que me están gustando mucho. Y ahora me gustaría usar una lanza, quizás. La Dorus 2. Podría ser buena lanza. Lo que pasa es que tengo que dejarle también buenas armas a los compañeros. Entonces, primeramente voy a equipar todas las primeras
todas las primeras armas. Este está armado, este no, ¿vale? A ver, la horca no, lógicamente. A ti te vamos a poner la lanza de triarca de momento. O no, mejor la pica de... Sí, esta pica. La pica de Damianos vamos a llevar contigo. Aunque tiene también el bastón, pero la vara te la va a llevar como la vara Asclepio de secundaria. Eso es. Tenemos buenas armas ahí. Pues está en este hombre. Bestia, ¿tú qué vas a llevar? Tú llevas un cuchillo, pero te lo vas a llevar en la segunda mano y en la primera te va a llevar una lanza. Te voy a poner esta, por ejemplo, para ver cuál va mejorándote. Eso. Le pongo una y después... Es que como no me acuerdo qué llevaba puesto, pues le voy a poner lo que utiliza. Este... ¿Por qué no tengo habilidades? Es que no me gusta, tío. La lanza, ¿ves? Esta lanza, ¿sabe el problema que tiene? Que apenas tiene ataques para combinar con el cuchillo. Entonces le voy a poner este. Pongo esos dos ataques. La puñalada trapera está bien, pero es para franqueado. No me gusta, no es tampoco muy fuerte. O sea, llevar el cuchillo ahora mismo aquí es tontería porque no lo estoy utilizando, básicamente. A no ser que me ponga un ataque de avance. Es con ambas armas y yo creo que es mejor. Así sí. Y aquí de segunda sí te voy a poner una lanza y como escudo no puedes llevar por otro cuchillo. Lo que no sé es qué cuchillo te voy a poner. Te voy a poner este para coger... A ver cuál es mejor. Hay que ver que el cuchillo en cocina es casi mejor que ninguna de las armas que tengo, tío. Casi mejor. Está la cosa mala. Tú, te voy a quitar la escoba, que ya está bien de llevar la escoba, que por cierto, no estoy poniendo las armaduras tampoco. Debería ir poniendo la armadura. Vamos a ver, casco de centurión. Este es mejor, este es todavía mejor, parece ser. Pasa que ese tiene resistencia máxima en 1, pero bueno. Yo voy a ir poniendo la armadura en principio. Y lógicamente por aquí tengo armaduras mucho mejores que esta. De hecho creo que es esta. Lo único que el movimiento la empeora, pero la armadura me da 2. La resistencia en 12%. Esta es muy buena. Me voy a quedar con esa. Yo creo que así voy bien. Y este lo mismo. Me voy a poner una de estas que haya construido, que tiene toda la resistencia en 12. Y lo único que me quita movimiento. Pero es que los Princeps no necesitan movimiento. Necesitan ser tanques prácticamente, ¿vale? Y ese, bueno, ese casco es que está chulísimo, tío. Pero claro, no cubre la mitad que esto. No cubre ni la mitad de este. Este no, este se lo vamos a dejar a Sineros. Es el que puede llevar. Y atuendo de asesinos no el que le pega a Sineros. A Sineros le podía pegar... Creo que este es mejor que se mueva. La panoplia esta podría estar bien. Pero las togas griegas con resistencia son bastante buenas. Un tórax. Vamos a ponerle uno de tórax. Un tórax le vamos a poner al triario. Genial. Bestia, tú vas a llevar traje de asesino, pero no por ello descubierto. El linotórax me parece bastante bueno para un guerrero como tú. Así que vamos a ponerle... Tened en cuenta, cada vez que vaya a Roma os quitan el... Os van a quitar la vestimenta, ¿vale? Os vais a perder la vestimenta. Así que vais a tener que volverla a equipar de nuevo otra vez. Más que nada para que lo sepáis, porque os va a pasar cada vez que vayáis a... Si os queréis hacer, no hacer como yo, y coger unos apuntillos de con qué arma estaba y antes de llegar, os puede venir bien, porque a mí, por ejemplo, se me olvida siempre cuál era el arma que llevaba. Vale, así que es mejor tenerlo medio apuntadillo que hacer como yo y perderlo, ¿vale? La del triarca, esta... Vale, la tengo que usar para... Ahora mismo no la voy a usar. Vale, me gusta llevar arcos de doble arco en el arquero, aunque no es lo ideal, pero... Como va a llevar fuego... Como llevan fuego, me gusta que lleven fuego, vale. Y ya solo me faltaría de Yanira. Le vamos a poner un escudo grande. Un Scutum 1, seguramente. Me gusta. Con una buena lanza. Y le vamos a cambiar la indumentaria, por supuesto. Esta no es asesino. El asesino se lo vamos a poner a él. Yo creo que esta debería ir con una buena armadura también, porque una princess también, una musculata buena. Ahí está. Y un buen casco también de Princeps.
A ver, ¿qué te pongo? Ese te queda bastante guay, pero este está mucho mejor. Mucho, mucho mejor, de Yanira. Desde luego. Desde luego que te queda mejor. Eso para ti. Mitidates, inmunizado a los enemigos para el tema del veneno. Nos puede venir bien llevarlo. Bestia lleva cosas. Sinero lleva equipado, ¿vale? Y solo me faltaría quizás algún secundario para Deyanira. Le vamos a poner un buen cuchillo y un secundario de espada. No, vamos a ponerle también escudo. No puede llevar cuchillo, que es una princesa, loco. Y dice que lo mejor es la escoba, ¿eh? O sea, lo que más daño hace... La escoba hace más daño que las lanzas que tengo. Que coste. ¿Veis? Lo que os decía de la escoba. El arma más fuerte del juego. Pues lo dicho. La escoba yo creo que es el arma más poderosa de este juego. ¿Me falta alguien de segunda arma? Creo que sí. Creo que a Bestia se lo hemos puesto, ¿vale? Entonces Sinero lo tiene los dos, ¿vale? Este no tiene los dos. Esa era la idea de buscar. Se va a llevar la espada de Arquelao. Y se va a llevar un Scutum. Para esa espada es mejor llevar un Scutum pequeño, creo yo. Esa espada a lo mejor... El escudo pequeño, no. Es que con el escudo grande está cubriendo... Yo creo que no es bueno para luchar, tío. El escudo grande. Yo creo que se va a llevar el Scutum, ¿eh? Se va a llevar el Scutum. Pero este. Vale, genial. El tema, no me gusta que lleven los dos ataques con escudo, aunque como es de la secundaria... Bueno, lo he puesto en la primera, da igual. Utilizamos la secundaria por defecto. Y ya está, no voy a entretenerme más, gente. Ponerle un arma a este en la mano que me falta y vamos allá, vamos a luchar. Que me entretengo yo mucho con este tema de armamento, pero es que cada vez que ocurre esto, pues hay que entretenerse. Es una historia, pero es así. Debería tener una opción de equipar todo rápido o bien tenerlo todo desmontado y dejar solo lo que ellos utilizan. Así esto no me pasaría. Pero bueno, ya está todo aumentado, ahora sí. Estamos equipados por si acaso. Y vamos hacia adentro. Voy a ver que no haya nada por aquí. No me quiero dejar nada. Vamos a revisar el patio. No me vaya a dejar yo aquí algo. ¿Aquí una puerta cerrada o abierta? Cerrada. A ver los amigos que nos dicen. El guardián de María. Te pido disculpas por el retraso. Hemos tenido problemas en la seguridad recientemente. Era necesario tomar precauciones. Por supuesto, sin embargo, la falta de respeto por tu parte de tu labor procura mejor actitud. ¿Problemas? Atentaron contra nuestra vida hace poco. Nada que no pudiéramos manejar, por supuesto. Pero tenemos orden de tomar toda clase de precauciones. Dejad aquí las armas, por favor. Nadie tiene permitido llevar armas en la villa. No. No voy a soltar la arma. No quiero decir, ya te lo dije. O sea, me ha quitado las armas y no puedo usar armas. Mal asunto, no me gusta la idea, ¿eh? Siento decir que solo te permite dos acompañantes a partir de aquí. No te preocupes, atenderemos a tus amigos mientras tanto. Vale, tengo que dejar 3 aquí y llevarme 3. Como yo soy príncipe, me voy a llevar a este fuertecito conmigo. Y a Bestia lo voy a dejar. Y esta es príncipe también. Tenemos príncipe. El abuelete pega bien, creo yo, no lo sé. Vamos a hacerlo así. Veamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué se está tramando aquí. Esto es un poco extraño, ¿es? No han dividido, no han quitado la arma. No suena bien, ya ves. Estaba claro. Parece ser que estaba claro. Y para colmo, estamos desarmados. O sea que esto hay que hacerlo lo mejor posible. Tú, al suelo.
Yo tengo arma, pero no soy tonto. Tú, al suelo. Veamos. Tenemos el arquero este aquí, me preocupa. Puedo tirar piedras con la amiga Julia. Ponte aquí, tirar una piedra. No puede, está cubierto el tío. Pues nada. Por al del suelo. Pégale al del suelo a ver si lo matamos. Cúbrete ahí. No sé si esto me va a cubrir lo suficiente, ¿eh? Y allí no llego. Así que, bueno, Julia que se queda ahí de momento. No, no me hagas mis clips ahora. Vale, y esta gente de aquí ya no tengo nada más que hacer. Voy a ver los de abajo. A ver qué me tienen preparado. Aquí tengo un arquero allí. Aquí no puedo tumbar a nadie. Sí, puedo tumbar con esta. Es que no me han dejado ni colocarme. El problema es que esta no llega, ¿ves? Porque no me han dejado colocarme, tío. Puedo segar. Tengo la opción de segar. Tengo la opción de esta. Tengo allí un asesinete buena. Vamos a ir a por el arquero, el primero. Me dan un poco de miedo, siempre lo he dicho. Me da un poco de miedo el arquero. Vamos a meterle un ostión. Con bestia. Toma ahí, bestia, sí señor. Sí se da una hostia. La hostia. Qué bueno eres, coño. Tú también. Así me gusta. Uno menos. Ese ya no va a tontear más. Ahora me haría falta vigilar sin vergüenza este, pero es que no voy a llegar para poderlo tumbar. Tengo que matar a esta gente a tortas mientras ellos van armados. Mierda. No me he dado cuenta de que Sineros tenía otro movimiento, tío. Le podía haber pegado. No llegaba de todas maneras. Bueno, pero Sinero se va a ir allí a vigilar a aquel. No, quédate ahí, Sinero. Quédate ahí. Pon a bestia primero. Vale, el arquero a disparar al sirviente, no me preocupa. Por suerte me he puesto las armaduras, ¿eh? Porque esta gente ya venían preparados a reventarnos. Yo voy a soltar la armadura, la lío. Vale. ¿Hay más gente aquí? No. Yo creo que esto va a ser complicado, ¿eh? Todo lo que hay aquí para matar. Todo lo que hay aquí por reventar va a estar complicado. Métele fuerte, bestia. Tú sabes. Dineros, confío en ti, ¿eh? Tenemos que pegarle una buena hostia, tío. Evita que el objetivo lance un ataque de oportunidad hasta el próximo turno. Podría ser interesante, pero no me hace falta eso mismo. Me hace falta esto de pegarle bien dado. Y tú túmbame a este del tirón, vamos. Al suelo. Vale, ahora, vámonos para acá. Ese está tumbado, pero está vivo. Tengo que tener cuidado con él, ¿vale? Aquel tiene escudo, no lo puedo tumbar. Voy a tumbar todo lo que pueda mientras pueda. Mientras me dé la opción, voy a tirarle. Vamos a ver contigo. Vamos a tumbar al arquero. Pero claro, si paso por allí, este va a ser ataque de oportunidad. Así que a lo mejor sería intentar quitarle a este. No lo debería haber lanzado. Un puñetazo hubiera quedado mejor. Rematemos, gente. Mejor rematar, gente. No llego allí, no puedo tirar a aquel al suelo, que era una idea, pero no voy a poder. De todas maneras, no podría. Y no llego. Por lo tanto, esto aplica desviado a sí mismo. Desviará el siguiente ataque. Vale, pues desviado. Y tú te vas a venir para acá, Julia.
Porque como eres arquera, eres la más endeblilla aquí en escudo, en armadura. Para el tema del arquero me preocupa que estés ahí en medio. Ah, que me vas a retener con pinchos, ¿no? Perro sarnoso. Voy a tener que curar a bestia, ¿eh? Lo tengo tocado. De alguna forma lo voy a tener que curar. ¿El arquero cuántas veces va a disparar en este turno? Bueno, la cosa se pone complicada porque se me levanta el de atrás, ¿vale? Al suelo te he dicho. Que no se levantéis, coño. No se enteran, tío, no se tienen que levantar. Le vamos a ir a por aquel. Buena hostia, Julia. Sí, señor. Así me gusta a mí. Mete una buena torta, quítale el escudo si puedes. Eso es. Por lo menos le hemos quitado el escudo. No puedo hacer mucho más por aquí arriba. Pero bueno, a ver, Sineros, ¿puedes curarme a bestia? Ahora mismo no. No tengo vendas aquí. Habrá que echarle una mano. A ver, bestia, tú ponte eso y pégale bien dado. Ah, sí, me gusta. Sí, señor. Sí, señor. Eso es una buena hostia y lo demás es cachondeo. Le pega a este por la espalda. El amigo Sineros, que se lo termine de reventar si puede. No va a poder. Pégale. Es que allí no llega Sineros, tío. Pégale este una pata y lo revienta en el suelo. Así me gusta. Vámonos. ¿Queda alguien aquí? No queda nadie, ¿no? Están todos tumbados, ¿no? Pues vamos para arriba a ayudar a los compañeros que nos necesitan arriba. Sinero es el primero que va a llegar. A nadie le quedan pasos por aquí. Se necesita la llave. No tenemos la llave para entrar ahí dentro. Maldita sea. Esos tres están ahí desvalidos. No, me van a tirar a uno, ¿eh? Me van a tirar a Caeso. Caeso, no te caigas, tío. ¿Dónde está la llave, tío? ¿Y dónde coño está la llave? Bestia, abre esa puerta, bestia. Vale, este recuperar el escudo otra vez, tío. Es que este va a estar muy complicado, ¿eh? Solo puedo pegarle una vez. A ver, tú, levántame a la... No, es que... Espérate. Antes de eso... Es que, claro, si utilizo el... Si utilizo una habilidad... Vale, este no tiene ataque de oportunidad. Genial. Por lo menos está estable. No sé, no lo puedo levantar, pero está estable y no se va a morir. Es que no puedo reventar la puerta, tío. Pégale a la puerta, Sineros. Hay que romper la puerta. Tenemos que romper la puerta. Mi personaje está un poco chungo. Y Julia está rodeada, pero bueno, se está defendiendo bastante bien. Me preocupa ahora el arquero, que ahora somos menos y el arquero nos va a reventar. ¿Ves? Buah. Julia, tienes que acabar con él, ¿eh? Se me queda vivo, tío. A uno de vida se me queda. Seguir pegándole a este es tontería, tío. Porque es que no le estoy quitando vida, tío. Solo le estoy quitando el escudo. Ah, pégale una cornada, hombre. A ver si le haces algo. Buena esa bestia. A ver si podéis reventar la puerta entre los tres, tío. Necesitamos pasar ahí como sea. Vale, Sinero ya está aquí. Sineros ya está aquí. No puede pegar ninguno de ellos, pero Sinero está cerca.
Y bestia también. Lo malo son los pinchos ahora. Para llegar al arquero y demás. Bueno, ya tenemos más gente. Vale, otro solo. La bestia está abajo, pero no muerto. Está caída, pero no muerto. Vale, este está en el suelo, pero no se ha muerto. Y este tampoco se ha muerto, pero había que matarlo. A ver si puedo levantar a algún compañero. Levántame acá eso. Ahora iremos por bestia. Vale, esta se va a pinchar, pero se va a ir a full por aquello. Es la que más vida tiene. Y aunque tenga que pincharse, va a tener que ir. Vale. Se ha tenido que pinchar un par de veces, sacrificarse por el equipo. Pero es lo que hay. Voy a tener una buena hostia, hombre. Venga, ya. No le he hecho nada con la hostia esa. Vale, Sinero se va a poner por aquí también. Amiga mía, te vas a cubrir, que no te pueda pegar el arquero. Tú te vas a venir por aquí donde no hay pinchos también para ir a por el arquero. Eso, me quedan dos, me quedan dos. Ahí está. Qué patada más chula me ha quedado, Queda una buena patada ahí. Qué bien está deseando. Se dé ya de tontería. Así me gusta. A ver, levántame a bestia. Aquí no puede haber nadie en el suelo. Vamos a acercarnos al arquerito, que se le va a quitar las tonterías, hombre. Tú, bestia, vente para acá. Bueno, tú cúbrete del arquero. Ahí, cúbrete del arquero. ¿Tú cómo estás? Sineros, tú también estás chungo. Vente aquí. Bueno, aquí el que no está chungo lo están buscando, pero bueno. Pero no tiene por los pinchos, cachinuti. Ya que había sitio para pasar. Pero quédate ahí ya. Ya que más da. Eso por moverte, te has llevado una buena patada. Si hubiera llegado allí y no hubiera dado los pinchos, estaría muerto ya. Pero bueno. Acabemos con esto. Retírate. Tú, remátalo. Este idiota. Vale, bueno, tenemos a dos lesionados, pero ha acabado bien, parece ser. Los egipcios Domini han aparecido de repente. Calma, cuéntame lo que ocurre. ¿Dónde están los guardias? ¿Dónde está Lúculo? Se han encerrado en el estudio. Han matado a todo el mundo. Los servis están atrapados en la bodega. Liberado a Servis. Yo buscaré al procónsul. Decirme quién eras. No, me da igual. Gracias, Fortuna. Toma la llave. Vale, tenemos que coger, equiparnos, La llave del procónsul la tengo yo aquí también. A ver, estamos armados ya, ¿no? Sí. Lo único malo es que tengo a dos heridos, pero bueno. Uno que lo trate este y el bestia que lo trate este. Lo único que va a ser es que no lo va a curar. Sí, bueno. Está bien. Vamos a coger el material y vamos a buscar al procónsul. No, yo no quiero más llaves porque realmente tengo una y con una me vale. ¿Dónde está encerrado el procónsul, tío? Allí. Vale, fuerza de escudo no me vale para nada. Un Gladius que tampoco vale para nada. Y las llaves no se pueden desmontar. Es que no sé cuántas llaves tengo ya. Tomar todo y la llave que se queda ahí, tío. Es que tengo muchas llaves ya. Aquello de allí ahora vengo a buscarlo. Voy a ver si voy a por el procónsul. No te que sea tarde. Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? Aquí. Abierto la puerta del este de Lúculo. Lúculo, por los dioses, se la han cargado, tío. Han matado a Lúculo. Lo siento, Dominus. Han matado a Lúculo, tío. Han matado a Lúculo, tío. Increíble. A ver, ¿qué hay aquí? Diseño de venda con vinagre. Vale. Creo que son buenas para el tema de las
del veneno. Mi mirada perdida me preocupa. Creo que deberías descansar. Que debería descansar. No estoy cansada, solo enfadada, muy enfadada. No te quiero enfadada, te quiero concentrada. No te preocupes, también estoy concentrada. Alégrate, cálida. Lo haré al final. Es que ha muerto Lúculo, tío. Es que ha muerto Lúculo, macho. ¿Estás bien, Sineros? Es raro en mi sentir la necesidad de llorar a alguien. El Dominus Lúculo siempre fue amable conmigo. Y eso es igual de raro. Era como un padre para mí, pero tenemos que recomponernos, amigos. Hay que encontrar al responsable de esto. Haré lo que pueda para ayudar. ¿Cómo crees que lo mataron? Parece que lo apuñalaron muchas veces. El asesino probablemente la atacó por detrás. No hay más heridas, lo cual me hace pensar que no se resistió al ataque. Quizás conocía al asesino. Quizás. ¿Y quién cree que está detrás? Al Dominus lo mataron con una daga pequeña. A partir de las heridas se puede apreciar la forma que tenía la hoja. Son poco habituales en Roma, pero frecuentes en África, sobre todo en Egipto. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué habrían esto los egipcios? Tiene una declaración de guerra. No saquemos decisiones precipitadas, vale. Estoy de acuerdo en lo más prudente, Dominus. ¿Y tú qué piensas, Caeso? ¿Cómo te encuentras? Era un mentor excepcional y el mejor amigo que he conocido. Lo han matado y no he podido hacer nada. Todavía puedes vengarlo. Sabes que soy cómplice de este crimen. Vivimos un tiempo valioso intentando resolver mi problema con aquella serva. Me temo que no podría ser vengado del todo mientras yo siga vivo. ¿Quién crees que ha hecho esto? Vitelio Lurco, por supuesto. Ese Philius Canis lo estrangularé con mis propias manos. Lo estrangularemos junto, amigo. Lo menos que merece. Tranquilo, llegaremos al fondo de todo esto. Todo esto ha ocurrido por mi causa. Yo retrasé el viaje, me redimiré vengándolo. Es lo menos que puedo hacer ahora. Pues está aquí el personaje enfadado. Una cosita, chicos, antes de nada, ¿vale? Como esta parte yo ya la conozco, no lo he hablado con todos, pero la conozco. Para algunos que me habéis preguntado en Twitch dónde has conseguido el tridente, este tridente de Triario es buenísimo y está aquí justo en la habitación de Vitelio. De Lúculo, perdón, de Vitelio no, de Lúculo. Y si no tenéis el AL puesto, lógicamente no lo vais a ver. Si lo tenéis el AL es bastante sencillo de apreciar, pero hay gente que no lo ha encontrado y para que lo sepáis, aquí está y la verdad es que es un tridente, un arma que es muy, muy, muy buena, ¿eh? Os la recomiendo. Ya sabéis dónde tenéis un arma más así de élite, por si le queréis echar un vistacito. Me quedo con el tridente. De hecho, vamos a verlo para que veáis las de estas que tiene, la habilidad y todo lo que tiene, ¿vale? El tridente del gladiador de 9 a 12, de carga armadura 3, daño crítico 5, toda la resistencia al 3%, resistencia máxima 14, golpe tiene un 20% de probabilidad de desarmar al objetivo, ¿vale? Cada golpe tiene un 20% de desarmarlo, ¿eh? Y después tiene la habilidad de embestida con lanza de 9 a 12, de momento, por la fuerza también de mi personaje, ¿vale? Corre en línea recta hacia el objetivo. Este es con... Tienes que estar a 3 de distancia, o a 2, perdón, del objetivo. Tienes que correr en línea recta, ¿vale? Empujar y desplazar. Este hace menos de daño, pero eliges hasta 2 objetivos a la vez. Eso sí, la mitad a cada uno. Uno con daño contundente que lo hará retroceder. El primero lo puede hacer retroceder. Después está el empuje fuerte, que es la habilidad del arma. Es una habilidad de arma buena que lo que hace es que le aplica escudo roto y no puede restaurar el escudo cada vez que empieza la partida, que eso está muy bien. Esta habilidad me encanta. Es una de las que más me gusta. Y después tiene el hasta luego que te apartas del objetivo un hexágono sin provocar un ataque de oportunidad. Le pegas y encima te retiras. Que puede estar muy bien como habilidad. Yo de hecho creo que voy a dejar... Voy a quitar, no voy a hacer la de embestida. No la voy a utilizar, aunque está muy bien. ¿Vale? La embestida está bastante bien.
porque tiene un 10% más de daño y un 5% de probabilidad de crítico por cada hexágono que recorras. Por ejemplo, si en vez de 2 lo haces desde 5, pues coges más fuerza. Si lo haces desde muy lejos, podría ser mucha fuerza. Pero las otras habilidades me gustan más, ¿vale? Lo siento, sé que era muy importante para ti. ¿Cómo te encuentras? Como si hubiera perdido un padre por segunda vez. Una sola vez ya es demasiado, incluso para alguien tan fuerte como tú. Supongo que volveremos a entrar en guerra. Solo si no queda más remedio. Roma evita las guerras ganándolas. Pues sí. Ah, bueno, no es momento para la risa. Acaba de asesinar a un hombre, no entiendo nada. Bueno. ¿Qué cree que debemos hacer? Nuestro rumbo está claro, sabemos que son egipcios, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos a matar egipcios. Es que si no, no sería bestia, tío. Así acabaremos cazando al asesino, seguramente antes de que mueran todos los egipcios. ¿Lo ves? Con prudencia y cautela, como dijo Cisneros. No creo que pudiéramos matar a todos los egipcios, bestia. No lo habrás entendido mal. Tontería. Yo nunca entiendo mal. En guardia bestia, se avecina la guerra. Eso espero. Bueno, ya estamos preparados. Dominus. ¿Cómo ha entrado esta gente en esta villa? Iban vestidos de legionarios romanos. No teníamos motivo para sospechar de ellos. ¿No te parece sospechoso? En absoluto, la legión tiene miembros de todo el mundo. El procónsul protegido, sí, fue todo muy rápido. De repente los legionarios empezaron a apuñalarse los unos a los otros. No sabía qué hacer. Cuando me percaté de lo que estaba ocurriendo ya era tarde. ¿Cómo puedes saber que no colaboras con ellos? Después de todo, estabas libre cuando todos estaban encerrados y tenías las llaves. Pero yo no, las llaves, todos los servidores tienen una llave, lo oscuro. No colaborado yo, no sé por qué me dejaron fuera. No tengo razones para creerte. Gracias, Dominus. Debería haberlo matado. A ver, tenemos habilidades. Sin gastar. Apliquemos las habilidades. Bueno, como yo quiero poner a mi Princess bastante tochito y creo que veterano es buena acción, le voy a poner ágil, que me quita -1 la reducción de movimiento de la armadura, y eso está bastante bien. A este amigo lo estamos poniendo como defensor, le voy a quitar escudo roto, está bien para reparar el escudo si no lo rompen en un ataque. A nuestro amigo Cisneros, digo yo. La maldición podría estar bien, pero todo lo que sea cura me viene genial. Están las curas bien, envenenador. Aplicar veneno. Cada vez que ataca aplica veneno. Y el golpe letal. El golpe letal, es pasiva. La pasiva siempre se realiza. Esta tienes que tirarla. La pondremos, pero más adelante, ¿vale? Bestia Tabat. La bestia Tabat tiene que ser un asesino innato, tío. Matar en el suelo. No. Tiene que ser asesino nato. Más poco. Para mi bestia. La señorita Julia. Cálida. Buena señorita. La arquera pro. Vamos a dar precisión. Mucha precisión. Y Deyanira todavía no ha subido de nivel. Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido aquí. No tenemos objetivo. A ver. ¿Qué pasa, legado? Llega una mujer a caballo. Quiere hablar con el procónsul, Lucio Licinio Lúculo. Dice que su vida podría estar en peligro. Un poquito tarde, ¿no? Dice que llega tarde. Que se la veré de inmediato. Se pone interesante. A ver, no quiero dejarme nada aquí. Esto es la llave de uno de los que matamos, que se queda ahí en modo de sexta. Cuando desaparecen los cuerpos, han limpiado los cuerpos, se ha quedado la llave. Como es una llave de misión, no se puede desaparecer. Aunque todo el mundo tiene llave, ¿veis? Y aquí está todo lo que de los que matamos abajo. Vamos a recogerlo. Porque están todos los objetitos ahí, esperando a que los recojamos.
10 raciones, más comida, deja las llaves. No quiero las llaves para nada. Dinero, dinero. Nada. Dinero, mallas y dinero. Vale. Pues listo, ya estaría todo. Vamos a hablar con esa mujer que viene a hablar con nosotros. A ver quién le dice Ceci qué quiere. Creo que llegas tarde, amiga. Lunja. La egipcia. The merchant said he requires the proconsul's personal signature. Otherwise he cannot. Thank you for you are not the proconsul. Tú no eres el procónsul de Roma. Tengo órdenes de hablar con él. Es un asunto de vida o muerte. Esto será difícil. A no ser que pueda hablar con los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Explícate, romano. Significa que llegaste tarde. Ha sido un día largo y me estoy cansando de tonterías. El procónsul ha sido asesinado. Soy Cthulhu y pretendo averiguar quién ha cometido tan horrendo crimen. Ahora, dime quién eres tú y cómo sabía que la vida estaba en peligro. Comprendo. Es una desgracia. Soy Lunja, la loba dorada, de la región de los Nasamones. Me envía su majestad Cleopatra Filapatora, hija de Ptolomeo Aulut. Joder con los nombres, tío. Déjate de rollo. Vale, va, sí. Filopato, Filadelfo, Filalecho. La reina quería prevenir al procónsul de su posible asesinato, pero al parecer debí usar un caballo más veloz. El padre de la reina tiene un nombre muy largo. Le gusta tocar la flauta. Ya, eso lo explica todo. En efecto. En fin. ¿Por qué te llamas la loba dorada? El significado no es importante. Además, volverse blanco, mi pelo tenía el color del trigo. Algo poco común por aquí. Por lo que me decía un apodo. Claro. Tener el pelo rubio en África era raro. Entonces le pusieron la loba dorada. Ya no, ya es la loba blanca. ¿Por qué se toma tanto esfuerzo a la reina de Egipto en intentar salvar un procónsul? ¿Quién deseaba la muerte de Luclo? Muchos. Puede que te sorprenda, pero los romanos no agradáis a todo el mundo. Hombre, claro. En cuanto a la identidad del asesino, estoy seguro de que la reina podrá ofrecerte una respuesta clara. Pues vamos a conocernos. Dime cuándo y dónde. Roma no se inclina ante las leyes ante reyes ni ante reina. Si quiere que nos veamos, que venga ella. Por desgracia, eso no sea posible. Cleopatra no está en buenos términos con su hermano, el faraón Ptolomeo Teos Filapator. La ha desterrado de Egipto. Una caravana la está transportando por el desierto hasta el palacio remoto, en el que quedará recluida. Si liberas, promete revelarte la identidad del asesino. Está casada con su hermano, muy bien. No obstante, te quedarás aquí como huésped por si acaso su señora sufriera una súbita pérdida de memoria. Haz lo que creas conveniente, pero entiende que ella no es mi señora. Vale. No es tu señora. Ok. Queda claro, amiga. Queda claro. A ver, hemos venido y nos hemos encontrado con el procónsul asesinado. Y ahora Cleopatra nos pide que vayamos a salvarla. Esto cada vez es más raro. Decid lo que queráis, pero yo lo veo cada vez más raro. Veamos qué me han dado por aquí. Caja de fuego griego. Esto es de las primeras misiones, vale. Tengo por aquí una cosa que no tengo aplicada y instalada en nadie. No la puedo poner en nadie, no vale. Me gustaría ir desmontando todo lo que no utilizo, tío. Total, puedo fabricarlo luego. No, no, muy mal. Oye, el asesino le podría poner la capucha asesino, que me gusta más. Incluso yo le pondría atuendo de asesino a mi personaje. Sí, es verdad que esto sería más estético, pero menos defensivo. Pero claro, es que un asesino es un asesino, tío. Y tiene que ir de lo que es. Tengo que ir desmontando porquería. Sobre todo lo más simple. Todo lo que no sea por lo menos azul o celeste. Deberíamos desmontarlo, tío. Voy a desmontar mucho de aquí. Pues ya tenemos eso y vamos a ir a ver a Cleopatra.
La señorita Cleopatra. Después de desmontar un montón de material que no me sirve para nada. No lo voy a desmontar todo ahora porque si no estaríamos un capítulo solo desmontando materiales. ¿Vale? Pero si es de verdad, pertenece a Cthulhu, no lo vamos a romper. Las cosas que pertenezcan a alguien, no nos las vamos a quitar. No resistencia al fuego, ¿eh? Estoy consiguiendo materiales. Oye, la hoja de la hoz no la he fabricado al final. Hay una hoja que no he fabricado. A todo esto. Tenemos que fabricarlo. Bueno, vamos a ver qué quiere Cleopatra, pero tengo gente herida. Entonces, me preocupa. Vamos a salir por primera vez a Egipto. Vamos a ver qué nos prepara Egipto. Y qué nos prepara el personal aquí. Vale, eso es Apolonia. Ahí debería estar nuestra legión. La Victrix, pero no la tenemos todavía montada. Y Cleopatra nos busca por allí abajo. Primeramente vamos a ir a Apolonia. Y nos vamos a aprovisionar, ¿vale? Bestia se ha recuperado ya, genial. Vamos a entrar a Apolonia. Y aquí debemos de crear nuestra legión para empezar a conquistar Egipto, entiendo. Porque claro, la idea es que nosotros no teníamos que venir aquí. Pero hemos sido llamados por el procónsul Lúculo y ahora cuando hemos llegado, el procónsul está muerto. Curioso, como mínimo curioso. Cuanto mínimo curioso. Vale, el Harpe ya lo puedo fabricar porque sí lo investigué. Lo que pasa es que no lo había puesto a fabricarse este Harpe 1. Vamos a crear el arma, ¿vale? Y la vamos a poner a generarse. Y después nos vamos a llevar alguna antorcha también hecha. Me gusta tener antorcha. Cuesta uno de tela y me gusta usarla para las vendas. Me haría falta encontrar nafta. Si me podéis dejar por los comentarios quién fabrica el nafta, me vendría de lujo, gente. Tengo que montar toda la legión, preparar la legión. Aquí no hay nada. No tengo a nadie contratado, no tengo a nadie buscado ni a nadie para nada. Así que aquí nos prepara, aquí tenemos casi para un capítulo completo, por lo que lo vamos a dejar por aquí, preparando a la legión. Tenemos que crear una legión completa, ¿vale? Tenemos que reponer a la legión Victrix. Tenemos que contratar otra vez los pretorianos. Tenemos que reclutar a los centuriones de nuevo. Bueno, los centuriones no, en este caso, porque eso sí se mantienen. Pero los pretorianos no tenemos a ninguno, ¿vale? Y tenemos que ver si queremos a los mismos o a otros diferentes. Así que en el próximo capítulo vamos a reponer la legión Victrix, vamos a reponer todo lo de aquí. Y vamos a ver a Cleopatra. La reina nos ha pedido una cita y no la vamos a hacer esperar mucho. Así que chavales, si queréis ver lo que pasa con Cleopatra, os espero aquí en el próximo capítulo. Dejadse por ahí un like si os gusta la serie. Y si queréis ayudar al canal, también podéis suscribiros para ayudarnos a crecer y mejorar el contenido. Y nos vemos aquí en el manicomio. Hasta la próxima.